que por acá, porque nos vamos a ir a Río Negro, particularmente a la localidad de Mallín Ahogado, porque ya estamos en comunicación con Mariela Miremont. Ella es vicedirectora de una escuela primaria rural, la número 103, de Costa del Río Azul, justamente de la localidad de Mallín Ahogado, en el Bolsón, Río Negro, porque, bueno, hubo un par de maniobras, podríamos decir, del intendente justamente de allí, para apropiarse de hectáreas que corresponden a la escuela número 103. Vamos a hablar entonces con ella, con Mariela, que está ya del otro lado. Gracias por tu tiempo. De este lado, Delfina y Malena, te saludamos. Bienvenida. Hola chicas, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, gracias primero que nada por comunicarnos, por esta comunicación con nosotras. En primer lugar, bueno, conocer un poco en detalle qué fue lo que sucedió, de qué forma es que ahora se llega, ¿no?, a esta acusación contra el intendente Pogliano por querer apropiarse de tierras rurales. Bueno, en principio, desde la escuela, digamos, contar un poquito que la escuela tiene 95 años de existencia, es una de las primeras escuelas que se funda en la zona y bueno, justamente durante todo este tiempo no había habido ninguna situación en relación con las 25 hectáreas que ocupa la escuela. Y bueno, la semana pasada es que nos enteramos que en una audiencia así, una sesión del Consejo Deliberante, el municipio hacía una cesión de tierras que, bueno, históricamente pertenecieron a la escuela para que se pueda empezar la construcción de un centro comunitario, un centro de salud. Ustedes sabrán, bueno, lo cuento un poco para la audiencia, que el paraje rural de Mallín Ahogado sufrió un incendio tremendo que nos dejó a muchísimas familias sin casas. La escuela también fue afectada, ¿no? Esto sucedió el 30 de enero. Y en ese incendio de mucha magnitud también se quemó el centro de salud. Uh-huh. Entonces, se hicieron los reclamos como para que se vuelva a construir, porque bueno, al ser un paraje rural no hay hospital, solo tenemos salas de atención primaria a la salud y es muy necesaria en el lugar. Entonces se empezó con un poco la reconstrucción de la sala de salud y el Ministerio de Salud generó un proyecto para un edificio un poco más grande, de mayor envergadura, con un poco más de servicios. Así que para esto se necesitaba otro espacio. Y bueno, claramente toda la comunidad está a favor de que suceda una obra de esa magnitud. Lo que desconocíamos es que se iba a hacer en el predio de la escuela y que a partir de ese entonces las tierras ya no eran del Ministerio de Educación de la provincia, sino que habían sido traspasadas al municipio local. Eso fue como la primer sorpresa. Sí. Y veníamos ya haciendo algunas averiguaciones y demás con nuestra línea directa, que es el Ministerio de Educación. Nosotros somos una escuela primaria y desde el Ministerio de Educación no había novedades de este traspaso. Así que, bueno, en este momento estamos en esta situación que nos enteramos de que desde el 2023 las tierras que históricamente ocupó la escuela, que de hecho son una donación que hizo un poblador muy antiguo, bueno, que ya falleció, pero están sus descendientes, que hizo una donación justamente de 25 hectáreas para el asentamiento de la escuela primaria del paraje. Uh-huh. Bueno, ahora esto ya aparentemente pasó a ser tierra municipal. Mariela, ¿y qué problema implica esto, no? En principio que la escuela ya no contaría con el total de sus hectáreas, que desarrolla diferentes proyectos agroecológicos. Justamente es una escuela rural de la modalidad. En Río Negro tenemos
8 modalidades dentro del sistema educativo, una es la rural, y lo que se busca es que el perfil de la escuela, digamos, pueda dar cuenta un poco de saberes que tienen que ver con vivir en el entorno rural. Por eso tenemos animales, tenemos huerta, tenemos invernadero, un proyecto justamente que es de restauración del bosque nativo, tenemos un sendero interpretativo que los chicos recorren, tanto los de nuestra escuela como los de escuelas del pueblo de Bolsón. Bueno, hay varias actividades que se desarrollan en torno a justamente el espacio rural que posee la escuela. Así que hay como bastante preocupación en torno a, bueno, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? Mariela, te consulto, en esta línea, ¿obtuvieron algún tipo de respuesta de por qué el intendente, digamos, así tan de forma secreta decide apropiarse de justamente esas 4 hectáreas, digamos, qué intenciones, el por qué, más allá digo, de la irregularidad en sí misma que reviste, digamos, a esa maniobra, la razón, digamos, ¿pudieron acceder a algún tipo de información al respecto? Por el momento, en las reuniones que hemos mantenido con diferentes funcionarios municipales, en el marco justamente de esta sesión del Consejo Deliberante a la que asistimos, lo que nos dicen que son cuestiones más de tipo administrativas, ¿no? Que en general en la provincia las tierras fiscales pasan a los ejidos municipales para que después luego sean traspasados a los diferentes ministerios como una especie de ordenamiento territorial. Eso es un poco la respuesta que obtuvimos después de tanto insistir, pero lo que termina siendo como sospechoso es la forma en que se generó esto sin ningún tipo de notificación ni al equipo directivo ni aparentemente al Ministerio de Educación del cual dependemos. Eso es un poco el trasfondo del problema, ¿no? Y después, bueno, quedar a merced de la voluntad de política del intendente en función de si le parece traspasar de vuelta el resto de las hectáreas o no. Bueno, esa es un poco la preocupación mayor. Bueno, ¿qué va a pasar entonces ahora? Y bueno, la comunidad educativa de la escuela se ha movilizado. Una cosa importante también que hace un poco a este ambiente de sospecha es que nosotros estamos en receso invernal en este momento, la escuela al tener una modalidad rural, y como vos anticipabas al inicio de la nota, ¿no? Nosotros sufrimos temperaturas bastante extremas en la Patagonia y sobre todo en el paraje, entonces hemos tenido temperaturas de menos 17 grados y cuando neva, digamos, los caminos se hacen intransitables, entonces nuestro periodo escolar tiene un receso invernal extendido. ¿Qué quiere decir? Que durante julio nosotros no tenemos clases. Los chicos no asisten a clases. Reinician en agosto. Entonces, todo esto va sucediendo en el periodo en donde estamos de receso invernal, ¿no? Como no estamos en la escuela. Entonces, eso también hace un poco al clima de sospecha de por qué, si es todo tan ordenado, ¿por qué se da justo en un momento donde no estamos, ¿no? Sí. Esos son un poco los elementos que van condimentando el cuadro de situación. Mariela, y al ser tierras incendiadas, ¿no es aún más irregular que se quieran lotear estos terrenos o apropiarse de estos terrenos? Bueno, en principio planteamos esta preocupación y desde el municipio se aclara que no hay ninguna intención de lotear ni de urbanizar. Pero lo que va sucediendo de hecho en el paraje es que hay un proyecto de urbanización y eso se viene notando a lo largo del último tiempo. Después una situación más que es, digamos, la que más nos atañe a nosotros como trabajadores de la educación, es que la modalidad rural está siendo diezmada de alguna forma, ¿no? La mayor parte de las escuelas rurales de la zona fueron perdiendo su tierra. Y sabemos que en coyuntura en la que vivimos, la tierra tiene un valor importante, sobre todo por la cuestión inmobiliaria, ¿no? Y es una zona turística, bueno, hay varias cosas que nos llevan hacia ese lugar, decir, bueno, puede ser que el proyecto de fondo sea
ir desarmando este entramado rural que nos va quedando y que muchas familias elegimos como modo de vida. Entonces, a veces se dan un poco estas disputas, ¿no? Mariela, así que bueno, sí. esta es la situación. Sí, me gustaría ir, más allá de esta situación en particular de la apropiación de tierras por parte del intendente, también, bueno, Mallín Ahogado es uno de los parajes que quedó más afectado, ¿no? Luego de lo que fueron los brutales incendios ahí en el Bolsón y en otras zonas aledañas, que bueno, más de 1.500 hectáreas fueron, ¿no? Incendiadas, o por lo menos arrasadas por el fuego. ¿Cómo queda eso hoy? ¿Han tenido colaboración o ayuda o comunicación también, saliendo un poco de lo local, con, por ejemplo, el gobernador Alberto Beretilnec? ¿Cómo se ha podido reconstruir, si es que han podido, o cómo viene siendo ese después de los incendios, teniendo en cuenta también que en los medios de comunicación, por lo menos de alcance más nacional, un poco fue la noticia de los incendios, y luego cuando el fuego cesó, también la información al respecto? Bueno, nosotros lo vimos de forma directa. La escuela, además de tener parte de su predio, se quemó gran parte del bosque, no el edificio, pero sí la zona. Tenemos contabilizadas alrededor de 50 familias de nuestra escuela con pérdidas totales o parciales, porque hubo afectación directa de la vivienda donde se quemó todo y afectación en las chacras, o sea que nosotros como escuela tuvimos mucho tipo de actividad en el marco de la emergencia IGNA, porque nuestra propia comunidad fue afectada. La escuela funcionó como centro de acopio de donaciones hasta que tuvimos que dar inicio a las clases. Incluso todavía tenemos algunas donaciones de distintas familias que, como no tienen dónde guardarlas, han quedado guardadas en la escuela hasta que puedan armarse de algún lugar para poder recuperar alguna de las cosas perdidas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también tuvimos varias reuniones con diferentes ministros de la provincia, que son quienes se han acercado a la escuela y a la zona para dar respuesta justamente ante lo que nos sucedió, que fue una catástrofe. O sea, en horas perdimos todo. Casa, animales, bosque, chacra, todo el trabajo de muchos años, de mucha gente. Entonces, por suerte, desde el punto de vista de los ministerios provinciales, sí apareció, no tan rápido como uno esperara, pero sí algún acompañamiento. No así, por lo menos desde nuestra experiencia como escuela, desde el municipio local. Uh-huh. Así que, también son algunas otras, son actitudes o posicionamientos que van marcando, ¿no? un rumbo. La situación del paraje de Mallín es crítica y hay muchas familias todavía viviendo en obradores, en galpones, porque no es muy difícil levantar una casa en cuestión de meses. Uh-huh. La idea de todos ha sido, cómo pasar el invierno. Tenemos familias que además tienen niños pequeños, esto es una escuela primaria, así que hay familias que se han tenido que ir a alquilar al pueblo, porque no hay manera de sostenerse en el espacio rural sin ciertas condiciones, ¿no? Sobre todo con niños pequeños. Totalmente. Así que la respuesta en relación a tu pregunta es que hubo un acompañamiento a nivel provincial, no así se vio a nivel municipal. Bien, Mariela, gracias por este tiempo, por hablar con nosotros. Primero que nada, a disposición totalmente los micrófonos de Radio Trinchera para hablar al tanto ya de esta situación que venimos viendo con respecto al avance, sobre las hectáreas de la escuela, como distintas situaciones, ¿no?, que pasan en ese rincón de nuestra patria. Así que te mandamos un saludo grande y a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas, y seguiremos en contacto a ver cómo avanza el conflicto del que estamos dando cuenta. Así es. Un saludo grande. Que estén bien.
Adiós, gracias. Mariela Miremont pasaba por los micrófonos de Radio Trinchera, vicedirectora de la Escuela Primaria Rural número 103 de Mallín Ahogado en el Bolsón, porque capaz que alguno se olvidó que un incendio muy feroz, del cual se hayan indicios de haber sido provocado Sí. y no de forma espontánea, arrasó con parte de esos lugares que, viste, turísticos, ¿no? Porque digo, quizás porque ahora uno tiene muchas menos chances de poder viajar y desplazarse por el país. Entonces, quizás algunos se olvidan porque ya no proyectan, no, bueno, las vacaciones de invierno me voy a Río Negro. Pero, digo, hay rincones de nuestra patria que han sido arrasados por el fuego. Recordemos que el gobierno nacional no solo desreguló la ley de manejo del fuego, sino que también a través del DNU 70/2023 permitió la compra de tierras, bueno, un listado de, la verdad, de desregulaciones que favorecen justamente, por ejemplo, la compra de tierras incendiadas, bueno, un montón de cosas que quizás a veces nos vamos olvidando, porque es tan larga la lista de atropellos que se nos van pasando, pero no es lo mismo que una tierra se incendie en el gobierno de Milei, que se incendie en otro gobierno, no es lo mismo que una tierra se incendie cuando los grandes sectores inmobiliarios tienen luego la posibilidad de comprarla, ¿no? Aparecen nuevos intereses o viejos intereses con más y mejores estrategias para poder avanzar sobre territorio que nos corresponde a todo el pueblo argentino. Sí, bueno, en este caso a una escuela, ¿no? Ajá. Un sitio rural, perdón, y también, ¿no? Se ven los intereses de los municipios acompañados por las políticas de Javier Milei, junto con este DNU que mencionabas, Delphi, el 70/2023, que respalda estas acciones, ¿no? Y que deja libre a las personas que incendian bosques y no tienen que dar ningún tipo de explicaciones. Ahí estoy yendo a chequear y efectivamente no. Alberto Beretilnec no ha dicho nada sobre el avance injerencista del embajador de Estados Unidos. Yo le estoy dando el derecho a fijarme. Vos sos un gorila con cerebro de maní. Bueno, encima ni más ni menos que los gobernadores patagónicos. Esta basura inglesa, Kelpers, hijo de puta. Tranqui, Mati Marchiori. Sí. Pero sí. Estos gobernadores de unas tierras que se les caen las babas a los yanquis por poder hacer sus negocios y avanzar sobre ellas. Bueno, hasta acá.